Después en estos días, el otro tema, porque yo recién cuando les decía lo del culto a la ignorancia que estamos viviendo, y en este artículo hay un planteo muy interesante, pero le quiero preguntar a Roxana, ¿habrán escuchado en estos días que se habla de los terraplanistas? Sí, porque este sábado justo hay un congreso de esta gente Que defiende que la Tierra es plana. Exacto. ¿No? Defiende que la Tierra es plana. En una de sus afirmaciones también Carl Sagan, ya en la época en que tenía sus programas, porque ya había terraplanistas, ustedes me dirán, pero ¿cómo la Tierra plana? Y Cristóbal Colón y el horizonte, y todas esas cosas que aprendemos, y las fotos de la NASA, y bueno, gente que está decidida a decir que todo es mentira, ¿no? Como si fuera un invento de una especie de élite que construyó una figuración que todo el mundo se creyó. Exacto. Bueno, hay un muy interesante en uno de estos programas de Carl Sagan, él, porque ya había terraplanistas en la época en que él hacía sus programas, cuenta de la historia déjenme que lo estoy buscando, cuenta de la historia de un filósofo griego, ¿cómo se espera? Eratóstenes, un científico griego, que aparte de científico, bueno, era poeta, era investigador, astrónomo, historiador, matemático, que ya hace 2000 años había descubierto que la Tierra era una esfera. ¿Y saben cómo? O sea, no es que como Colón se equivocó y se dio cuenta de que había otra realidad y no sé qué y no sé cuánto. Sí. No. Lo que hizo Eratóstenes, su método, había sido observar las sombras. Observando las sombras, él había descubierto que la longitud de una sombra cambiaba de acuerdo a la posición del Sol en el cielo. De acuerdo. Entonces, estimando la distancia entre ciudades que en ese momento eran Siena y Alejandría, él hizo un cálculo matemático de lo que sería la circunferencia de la Tierra. Ya en ese momento, estamos hablando hace 2000 años, cuando ninguna de las élites globales, ni los Illuminatis, ni los Borgia, ni Colón, ni la reina Isabel la Católica. ¿Y qué pasó con este cálculo que estimó Eratóstenes? Hizo un cálculo en el cual él consideraba que la circunferencia de la Tierra, porque dado que la sombra tenía una distancia distinta de acuerdo a la posición del Sol, era de 25.000 millas, hace más de 2000 años. ¿No? ¿Saben cuál es el cálculo de hoy de la Tierra? El de Eratóstenes era 25.000 millas. ¿Saben cuál es el cálculo de hoy real? 24.860 millas. No sé si sirve como introducción. Es fantástica, ojalá se pudiera hacer radio así todos los días divulgando la buena ciencia. Ahora fíjate qué contraintuitivo que es todo esto que acabas de decir. Cuando uno sale a la calle lo primero que ve es algo plano. Es muy contraintuitivo pensar que la Tierra es redonda. Y volviendo al tema anterior, que es el de la religión, un tema con los terraplanistas es que tratan de buscar un relato que coincida con el bíblico, porque la Biblia dice que la Tierra es plana. Entonces ahí nuevamente volvemos al hecho de que hay una mala formación científica en la escuela, en el colegio. Los medios de difusión todavía hablan de pseudociencias que no cuentan con la menor evidencia, astrología, homeopatía, acupuntura. Tenemos secciones fijas, no es que hablan, sino que tenemos secciones fijas de pseudociencias. Hoy el gobierno español hizo una lista de pseudociencias, entre las cuales están las que acabo de mencionar, el Reiki y muchas más. No las prohíben, pero es un paso. Entonces, ahora, a mí me preocupa menos el que quiere sugestionarse o el que cree en alguna pseudociencia a la gente que dice no te vacunes, o a la gente que plantea como una verdad revelada que la Tierra es plana cuando tenemos la evidencia contraria. Es que es parte del mismo fenómeno, que es que la gente no comprende cómo funciona la ciencia, cómo se desarrollan los estudios. Hay algunas predisposiciones cognitivas que hacen que resulten muy atractivas las historias como el del terraplanista. Por ejemplo, que nos fascinan mucho las historias raras, estrambóticas, porque la vida permanentemente transcurre en lo que es siempre igual. Entonces, escuchar una historia, especialmente si hay un programa de YouTube que te la muestra de una manera atractiva,
Por eso ahora hablan de estadísticas e información zombie, que es como si tuviéramos un muerto en vida. ¿Vieron esa figura mítica de Haití, que es el zombie? Sí. Bueno, Sí. es una figura mítica de Haití que se llama zombie, que es como un muerto en vida. ¿Y qué es esto? Entonces, Internet, por supuesto que es muy positivo para divulgar la buena información, pero también se divulga la mala información fake porque news. alguien hace un video muy atractivo, Sí. con imágenes, con alguien que es bonito de ver y con historias estrambóticas que llaman a nuestra necesidad de novedad y termina convenciendo a un montón de gente que no tiene una buena formación ¿Y científica qué es esto del zombie? para enfrentar. ¿Qué es lo del zombie? El zombie es una figura mítica de Haití. Sí, pero lo que estabas... Y la estadística zombie es esa información que circula en Internet en donde vos no podés saber cuál es la fuente original. El feminismo hegemónico hace mucho eso, pero no son los únicos que lo hacen. Es en un texto, incluso en un libro, vos pones una cita, pero cuando ves esa cita puede ser meramente un artículo de diario cuando Sí. está refiriendo un artículo científico, y cuando tratás de ir a esa cita te manda otra, y eso se hunde en la noche de los tiempos porque nunca podés saber cuál es la cita original.